Es un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro espacio Opinión y Glitter. Yo soy Alicia Galárraga, directora de Bagre, y en esta ocasión estoy junto a la doctora Pilar Raza, la doctora Gina Gómez de la Torre y la doctora Anabel Guerrero, las tres especialistas en violencia de género. Bienvenidas. El tema que vamos a abordar hoy es la forma práctica de poner una boleta de auxilio o de hacer una denuncia en fiscalía por violencia de género. Doctora Anabel, le cedo la palabra. Previo, digamos, a hablar de los pasos y de dónde deben acudir las mujeres víctimas de violencia, creo que es importante hablar de un antecedente súper importante que es la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. Aquí Gina, Pilar, ellas incluso han sido parte de la construcción de esta norma, ¿no? Esta norma fue aprobada en el 2018 y sí, y constituye un hito para las mujeres definitivamente. Aunque no se ejecuta adecuadamente o eficazmente, es una ley muy importante. Y es una ley muy importante porque en ella se incluyen varios tipos de violencia que antes estaban invisibilizadas, como por ejemplo la violencia política, la violencia económica, la violencia obstétrica, entre otros tipos de violencia. Ya no solo la física, la sexual, la psicológica, que ya constaban en el Código Orgánico Integral Penal, pero en esta ley ya se amplía y sobre todo, como lo decía, se visibilizan estos otros tipos de violencia que nos afectan a niñas, a adolescentes, a mujeres en la vida, ¿no? Yo quería decir algo al respecto, por la importancia que tiene esta ley para las mujeres en el Ecuador. A nosotras nos preocupa el hecho de que ahora se pretende reformarla. Si bien es cierto que puede haber cosas que hay que reformar, en cada ocasión que se hace una reforma a una ley que está hecha para prevenir, para sancionar, para cuidar los derechos de las mujeres, esa es la oportunidad para rebajarnos derechos, para impedir derechos. Y eso es una de las cosas que yo creo que deberíamos analizar, porque sí, ahora, vamos a mejorarla. No, nunca se hace eso. Al contrario, se ve qué es lo que nos está, para qué nos está sirviendo y siempre se rebajan esos derechos. Y esa es una de las cosas que se está pretendiendo ahora. Yo estaba en total desacuerdo, siempre me he opuesto cuando dicen vamos a reformar la ley, cuando eso sí, esa es la oportunidad para quitarnos derechos. Sobre todo yo diría, Pili, y perdón que te interrumpa, sobre todo diría porque además hay un proceso a nivel regional de retrocesos, ¿no? Gracias. Incluso en Argentina se eliminó el Ministerio de Género, ¿no? O el ministerio que cumple con este tema de ejecutar política pública para prevenir y erradicar violencia, ¿no? Y hoy acá en Ecuador también se fusionó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno. Mire lo grave que es eso, o sea, fusionar el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de la Mujer es en la práctica no tener ministerio. Al final nosotras ya no tenemos un ministerio ni tenemos un ente que defienda los derechos humanos de las mujeres. Y yo creo que esa sí es una preocupación que ahorita nos llama la atención y nos llama a reflexionar y a decir qué es lo que está pasando, porque la ley existe, pero no existe plata, no se ha puesto nunca plata para la prevención. Y si no hay prevención, no hay nada, porque la prevención es la clave. ¿Qué pasa entonces con todo lo que está pasando con los agresores, con las mujeres víctimas? Sí se les da una atención ahí medio, pero para la prevención, que es lo fundamental, no existe. Y hay cosas que no necesitarían ni siquiera de dinero. Solamente es un tema de poner en planes, programas, proyectos del enfoque de género en las escuelas, colegios, universidades, y no necesitaríamos siquiera poner un solo dinero, un solo dólar. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Es que claro, lo que no hay la voluntad política para la prevención. ¿Qué se quiere entonces? Esa es la pregunta. Doctora Gina Gómez de la Torre, ¿cuál es el camino que debe seguir una víctima de violencia de género o una víctima de violencia intrafamiliar para hacer una denuncia?
y a la vez, o no sé si es otro el camino que debe tomar para tener una boleta de auxilio. Bueno, oyéndoles a Anabel y a Pilar, la mayor parte de nosotros, al menos yo he vivido violencia, conozco lo que es la violencia física, psicológica, no me avergüenza decirlo, pero lo primero que tiene que hacer una víctima, cualquiera de nosotros, que de alguna manera hemos sido víctimas de violencia, y buen porcentaje de mujeres de Ecuador lo han sido, lo primero es reconocer que somos víctimas, ¿ya? Y entonces cuando ya vemos las banderas rojas, y muchas veces creemos que él va a cambiar, él va a estar mejor, no, ya. El momento en que ya tenemos el acto violento y reconocemos que en efecto somos sobrevivientes de violencia, ¿a dónde debemos ir? ¿Ya? Entonces generalmente llaman primero a la policía. Ya, me acaba de pegar y los policías actúan y se supone que son los que dan un primer momento que no es una acogida, no es un primer momento. Y ellos le van a trasladar, si es que es flagrante y se le detiene ese momento al agresor, van a llevarles a una unidad de flagrancia. Que aquí en Quito está en la Avenida Patria, las 24 horas, si le capturan al agresor. Si no le capturan al agresor, entonces ahí sí tienen que irse a una de las unidades de violencia que existen en Quito, que son varias, o a la fiscalía al día siguiente. ¿Qué suele suceder? Hay que hacer un reconocimiento médico legal, eso sí, a cualquier hora hagan el reconocimiento médico legal para saber el tiempo de inhabilidad física. Porque con ese certificado es lo que van a determinar si se trata de un delito, si es que es de más de 3 días hasta 30 días, puede ser lesiones, o simplemente no se trata de eso, sino de una contravención. Ya, con el certificado médico legal. Pero ya determinando eso, tienen que acercarse a las unidades de violencia. Ahora, si lo que desean es una medida de protección, las medidas de protección, ¿dónde se consigue? En las juntas, En las juntas cantonales de protección de derechos, que aquí en Quito la tenemos en Pomasqui, una que tenemos en el centro de Quito, si no me equivoco, en el centro comercial La Manzana. La Manzana. Ya. Entonces, ahí sí nos van a dar las medidas de protección urgentes, que generalmente es la boleta de auxilio, alejamiento del agresor, alejamiento de terceros. Dicen que hasta alimentos, no dan los alimentos, es solo consta nada más. Ahora, ¿qué es lo importante de las medidas de protección? ¿Qué es lo importante de esto? Yo ya tengo la medida de protección y los policías del DEVIF, ¿ya? De violencia. Lo importante es que esta medida de protección le vayan y le notifiquen al agresor. Porque si no le notifican y el agresor vuelve a cometer un acto de violencia, se acerca donde mí, entonces viene y se acerca y está nuevamente cometiendo un delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Y ese es flagrante, pero siempre y cuando haya sido notificado. Yo siempre me acuerdo que tú dices, siempre nos has dicho, que sea notificado porque entonces incurre en el delito que tú señalas y siempre nos decías el 282 del COIP. Yo eso lo recuerdo siempre y lo tengo como muy claro y siempre como lo exteriorizamos y recomendamos que se haga eso. Tal vez un detalle, también en el caso de las medidas de protección, medidas administrativas de protección, además de las juntas de protección de derechos, tenemos como ir a la intendencia, ¿no? A la intendencia política. Sí. Ahora, eso sucede generalmente, bueno, en Quito, yo hablo de la realidad de Quito, pero también en las provincias, en los cantones, tienen que ir a las juntas, ya eso es importante, y luego aquí hay jueces especialistas en violencia. Entonces, una vez que reciben ya la medida, los jueces van a determinar si ratifican o no esas medidas. Y se ratifica en función de varios eventos. Uno, el grado de peligrosidad, cómo está. Y lo preocupante que suele ocurrir
es que los médicos legistas generalmente le van y le ubican usualmente solo de 1 a 3 días. Y a veces llegan hecho Cristos. Dicen, no, 1 a 3 días. ¿Por qué? Porque no quieren asistir a las audiencias de juicio. Esa es una de las cosas preocupantes. Pero en todo caso, siempre, hágase el reconocimiento médico legal. Ahora, eso en los casos de violencia física. Ya. En los casos de violencia psicológica, ya, esos son distintos, esos no suelen ser flagrantes. Aunque puede haber casos flagrantes, ¿no? Cuando le dicen, te voy a destripar, y no le destripa, pero ya le dice, ¿no? Entonces, los casos de violencia psicológica se requiere el informe psicológico para establecer si es un acto de violencia grave, si hay un daño grave, medio o bajo. Eso se inventaron aquí, pero es lo que tenemos que cumplir. Entonces, esos van a la fiscalía. Una vez que están en la fiscalía, le hacen el reconocimiento psicológico a la víctima y según eso determinan el grado de violencia que tiene, su afectación, y en función de eso, además, tiene la obligación el fiscal de mandar a donde es los jueces de violencia para pedir las medidas de protección, ¿ya? Cuando hay estos actos de violencia psicológica. ¿Cuáles son los usuales actos de violencia psicológica? Desde las amenazas, las desestimaciones, no sirves, no eres buena para la cama, mi mamita cocina mejor, las otras mujeres son mejores que tú, y esas cosas que van mermando, ¿no? Eres fea, yo no sé por qué estás conmigo, que soy tan bello, tan guapo, tan lindo. ¿Quién se va a fijar en ti si eres tan fea? Sí. Yo te hice el favor de casarme con vos. Eso sí, básicamente es una forma de humillarte, de denigrarte, ¿no? Va en contra de la dignidad de las mujeres y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque lamentablemente incluso este tipo de violencia está normalizada y a veces lamentablemente además es una sociedad que de una u otra forma aún permite o es permisiva con este tipo de situaciones, pero cuando nos agreden y van en contra de nuestra dignidad, hay que poner un alto, hay que denunciar. A veces, además, esa violencia se transmite también a nuestros hijos e hijas, ¿no? A veces estos agresores tienen la habilidad de hacerte sentir a ti culpable. Dicen, no, es que tú tuviste la culpa de que yo me enoje. Tú eres la culpable. Exacto. Y también las mujeres que están inmersas en estos círculos ya no lo identifican, lo ven como algo normal. Sí, verás, yo tuve un caso, quería contarles, porque fue uno de los casos... He tenido muchos casos de mi vida en temas de violencia de género y una vez una señora fue con el hijo y ella me decía y hablaba y yo le seguía haciendo preguntas respecto de cómo era su vida, todo. No identificaba yo cuál era la violencia y él es violento, no, y él le dice esto, no, nada así el señor, ¿no? Y claro, ya iba más o menos unas 2 horas yo hablando con la señora y no identificaba y decía, en realidad no hay violencia, ¿no? Porque seguía diciéndome y todo me decía no. Hasta que un rato el hijo le dijo, mamá, ¿y el día que casi te ahorca? Entonces, yo me quedo, eso no es esporádico, no es nuevo, eso es una escalada de la violencia, entonces comienza con determinadas cosas y llega a esos extremos. Y yo decía, le digo, ¿intentó ahorcarla? Ah, sí, pero es que una vez, y el hijo le dice otra vez, ¿y cuándo hizo esta otra cosa? Entonces ella fue con el hijo, que era un adolescente, y era más o menos como para que el chico no sea violento con él. Con la pareja, para ¿no? Que el hijo no responda. la defienda a ella, Exacto. porque ha habido casos, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Ajá, así es. Entonces, ahí sí, claro, entonces ya ahí comenzamos a hablar y ya ella se sinceró un poco más, ya evitó ese manto que había puesto ella para tapar la verdad y entonces comenzó a decir algunas cosas. Y ahí sí yo me preocupé, la verdad, porque puede suceder lo que tú estabas diciendo en este momento. Han habido casos que los chicos ya adolescentes por defender a su madre pueden hacer cualquier cosa y puede haber una desgracia, puede pasar algo, o que el chico salga muerto, o que la mamá salga muerta, o que el padrastro salga. El agresor. El agresor sea. Así es. Tenga algún problema ahí. Entonces, frente a eso,
sí hay que saber identificar la violencia. Yo les pido a nuestras amigas que identifiquen la violencia y también a nuestros amigos, porque a veces como que está tan naturalizado que dicen cosas que no, eso no es violencia. Y sí es violencia. Los chistes machistas son violentos. El denigrar a las mujeres es violencia. El hablar de las mujeres como un objeto es violencia. Y hay que entender que cuando las mujeres dicen no, no es que probablemente, es que sí, es que tal vez, que quizá, no. No es no. Y eso hay que entenderlo. El problema es que naturalizamos la violencia Exacto. y la hacemos parte de nuestro día a día. Exacto. Ya. Y al naturalizarla nos parece que es común, es normal, está bien, Exacto. es correcto. Y uno debe, cuando inicia una relación de pareja, con quien sea, ya evidenciar las banderas rojas. Las famosas banderas rojas. Préstame tu celular, no te vistas así, no quiero que te lleves con tal persona, deberíamos manejar yo nomás el dinero y tú me das el dinero. Eso es violencia económica, violencia patrimonial, que sí, se le pero ejerce es muchísimo. un control porque él tiene que ejercer el poder sobre la persona, sobre la víctima. Entonces, esa es la famosa relación inequitativa de poder. Y le va. Y otra de las cosas que algún momento lo habíamos visto yo doy clases de criminología. El agresor tiene la característica de ser narcisista. Uh-huh. Yo soy lo máximo, yo soy lo mejor, tú no. Y busca que ella sea la que le dé esa posición de superioridad. Gracias a que él le hace el favor, ella tiene que hacer todo para que él esté siempre arriba, bien, encima, aunque ella tenga que perder todo. Eso es muy complejo, especialmente cuando hay esas parejas, y ahí se da niveles de violencia muy fuertes, en que ella es profesional y a él le toca asumir los roles de hogar, porque rompe los estereotipos que se han dado de lo que debe ser el hombre proveedor y la mujer. Y algunos dicen, no, sí, ya, a la hora del té puede haber eventos de violencia muy fuertes en esos casos. Sí. Cuando la mujer gana más que el hombre. Sí, inclusive. O cuando le supera profesionalmente. Entonces buscan bajarla, minimizarla, evitar. Ya son banderas rojas. Entonces nosotros tenemos que ir, ustedes van a ver en los juzgados de violencia el famoso violentómetro. Es un termómetro de la violencia, donde la mujer puede ir determinando hasta dónde el ciclo de violencia llega y el peligro mayor, óigame, mujeres, el peligro mayor, que el ciclo de la violencia termine en muerte. De ahí tenemos tantos femicidios. ¿Y cuál es el ciclo de la violencia? Viene el ataque, las golpean o les hacen algo que va aumentando cada vez. Luego viene el arrepentimiento, la luna de miel, voy a cambiar, sí, él va a cambiar. Y nuevamente se da el ciclo de otro ataque. Ese va en círculo y cada vez es más fuerte. Cuando ya detectamos eso, tenemos que actuar. Existen muchos centros donde pueden acudir, que pueden ir a pedir ayuda si es que ya ven que la situación es grave. Ya. Y estos centros muchas veces sí tienen lugares donde llevar a las mujeres en casas de acogimiento para poder ayudar a los niños. No son así que cantidades, pero lo existe. Y tienen que pedir ayuda, porque a veces nos sentimos nosotras mismos culpables, que nosotros somos las que ocasionamos. Y yo recuerdo cuando estuve en la fiscalía en flagrancia, venía y decía, pero yo fui la que por mi culpa. No es culpa, la culpa es del agresor, la culpa es de él. Y a veces el agresor lo que hace es repetir lo que ha visto en su vida desde niño en sus padres. Procesos de violencia, de reconstrucción de violencia. Y a veces, muchas veces, somos las mismas mujeres, las madres de esos muchachos agresores o de esos maridos agresores, las madres, quienes tienen esa concepción de que está bien la violencia sobre la esposa del hijo. Que debe pegarle, que puede hacerlo porque es así, porque no ha cocinado, porque tu rol es porque... Entonces sí es complejo eso, ¿ya? Y ahí es donde necesitamos la ayuda que tenemos que requerir a través del Estado, para poder lograr las medidas de protección, esas son esenciales,
puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Sí. En la práctica, definitivamente. ¿qué dificultades enfrenta una víctima de violencia de género o de violencia intrafamiliar cuando quiere poner esta denuncia? Por ejemplo, que llegue la policía y la policía no quiera cumplir su papel, no quiera ni siquiera detener al agresor. ¿Qué puede hacer una mujer frente a eso? A ver, la policía ahorita les están preparando ya para que den un tratamiento especial a las víctimas. Ya es otra historia. Cuando son víctimas de violencia física, hay a veces desde fiscales, no solo la policía. En los centros deben dar una primera acogida y en la primera acogida es donde deben aconsejarle a la víctima sobre el procedimiento a seguir, pero no dándole más miedo ni revictimizándola. Así es. Porque le obligan a contar la historia al policía, a la primera acogida, al psicólogo, a todos. Y eso es revictimización, especialmente cuando es violencia sexual. Pero la violencia sexual, eso es lo más grave que tenemos. Si uno es víctima de violencia sexual, lo primero que yo suelo aconsejar, como abogada o en el tiempo en que fui fiscal, no bañarse. Y hay policías que le dicen, vaya nomás bañese. ¿Por qué no? Perdió toda la Porque evidencia. necesitamos todas las evidencias del proceso de violencia. Si es que lo hizo sin condón, porque ahora los violadores se cuidan de hacer con condón, ¿verdad? Si lo hizo sin condón y hay proteína P30, fluidos dentro de la vagina de uno, aunque sea horrible, aunque uno quiera bañarse, aunque uno quiera sacarse toda esa cosa, lo importante es guardar las evidencias, la ropa rota, las uñas, lo que tengan de él, lo que le arañaron. Y no solo de ella, al agresor si se lo coge y se lo lleva detenido, hacerle a él también un reconocimiento. Hacerle un reconocimiento. Y si ha sido a través de escopolamida, alguna pastilla, alguna cosa, ese rato que le saquen la sangre y recojan la orina para hacer el toxicológico, coger las placas e hisopos para establecer los fluidos, porque todas esas son pruebas. Y lo esencial que debemos exigir a los jueces, el testimonio anticipado. Porque con el testimonio anticipado ya la víctima no tiene que estar repitiendo a todo el mundo lo que le sucedió, ni tiene que ir a la audiencia. El problema de los jueces, y esto sí es un problema, hay jueces también que no tienen perspectiva de género. Ni policías. Y ni policías, Sí, sí. verás, Sí. muchos de los casos trasladan a la víctima y al agresor en el mismo vehículo. En el mismo Sí. patrullero. ¿Ya? Ajá. Entonces, cuando van en el camino, ya el tipo de cualquier manera, Le la amenaza. convence, la amenaza o le señala lo que le puede suceder con los hijos. Y frente a eso, ya, todos Las queden en mujeres paz. desisten de poner la denuncia, llegan incluso a flagrancia o llegan a donde se va a poner la denuncia y ya no lo hacen. Ya no E lo incluso a veces cuando el policía o la policía le dice, pero señora, ¿qué pasó? O sea, el punto es que los propios policías no se dan cuenta que lo que pasó fue que los pusieron en el mismo vehículo a la víctima y al agresor. Y en ese momento, como tú dices, se generó ahí un proceso, incluso a veces hasta con miradas, de precisamente Intimidación. sí, de intimidación. Sí, Exactamente. sí. O Pero el problema O con los promesas, jueces, ¿no? Por ejemplo, es que había jueces También. que decían, se me está caducando las flagrancias, pero primero es la víctima. Señor juez, tómele ya el testimonio anticipado. Y hay abogados que utilizan el hecho de que no hay un contrainterrogatorio. Ya. Y se necesita en verdad el contrainterrogatorio, pero lo puede hacer el defensor del agresor, lo puede hacer. No. Entonces, lo importante es tener el testimonio anticipado de la víctima. Porque eso queda en cámara de Gesell, grabado, guardado, y después se lo trasladará al momento de la audiencia. Pero si la víctima no le toma el testimonio anticipado, ¿y qué es lo que aplica aquí? Y eso es una revictimización, que tenga que acudir una vez, que tengan que señalar, y que hacen los agresores, contratan abogados que dilaten hasta que se canse la víctima. Y eso sí O es el mismo complejo. hecho de que a veces la víctima le tengan, por ejemplo, el tema de la pericia psicológica tarde meses, 6 meses, 8 meses, eso también es un tema que propugna La impunidad. precisamente a la impunidad y a Exacto. todo eso. Y para ello es lo que dijo Pilar desde un inicio.
tener los recursos, que existan los recursos precisamente tanto para el ámbito de la justicia, del acceso de mujeres a justicia, como también para el tema de prevención que tú decías. Ese es un problema y sí hay un retroceso en materia de recursos, de inversión, no solo en estos temas, también en temas de salud pública, también en temas de educación. Eso es lamentable. Mira, es tan importante en relación con funcionarias, con funcionarios públicos en general, no solo los que atienden en el ámbito de la justicia, sino en general, el tener una empatía con la víctima. Eso es fundamental. O sea, si llegas a que te hagan un examen médico legal y encuentras a 100 personas más esperando y tú has sido violentada sexualmente, pues imposible. Y si encima de eso por ahí alguien dice que pase la violada, o sea, ya. Y son cosas que uno pensaría que no ocurren, pero siguen ocurriendo y es una de las cosas que nos preocupa. Si tuvieras un mínimo de empatía con la víctima de violencia, muchas cosas no pasarían, pero a veces los funcionarios se ponen en los zapatos, sí, pero del agresor. Y entonces, ¿y si a mí me pasara? ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas es lo que tiene que cambiar y eso solo lo lograremos con quitarnos el chip de pensar que no existe violencia de género, porque muchas personas dicen, no existe violencia de género. Muchas mujeres dicen, yo nunca he sido violentada, en mi vida he sufrido violencia, en mi vida no he tenido, yo no sé lo que es eso, pero la violencia existe en cada paso de nuestra vida. Sí, y la sociedad es muy compleja, lo que tú dices, Pili, realmente es doloroso. Hace pocos días, incluso fue un día antes de que las organizaciones que hay en el país para el mapeo de femicidios hicieran públicos el número de femicidios, que hablamos de eso contigo, Gina, en un espacio que tuvimos la oportunidad de grabar, 349 femicidios desde el 1 de enero del 2025 al 15 de noviembre del 2025, ¿no? Un día antes se suscita un femicidio atroz en el que una joven acudió a reunirse con cuatro amigos, con 4 compañeros. Y realmente lo que le pasó fue lamentable, ¿no? Porque además de haber sido asesinada es cómo fue, ¿no? La forma tan violenta, tan cruel, tan degradante que se hizo, y en las redes sociales decían, o sea, lejos de apuntar hacia los agresores que cometieron, insisto, un crimen tan atroz, decían, pero ¿por qué fue con 4 amigos? ¿Y para qué salió? Y siempre, digamos, la culpa es de la víctima. Ajá. Es que es la forma en que se ha manejado la justicia y cómo se han manejado las investigaciones. Ya. Entonces, por ejemplo, eso pasó en México con algodoneras, el famoso fallo de Corte Interamericana, en donde a las mujeres les culpaban porque cuando investigaba la policía en México y cuando investigaban el Ministerio Público de México, lo que no preguntaban qué pasó con la víctima, sino cómo salió vestida, cómo estaba, y tal es cuando evidenciaba un proceso violentísimo de odio a la mujer, absoluto odio, al punto que además de violarlas les cortaban los senos, les metían cosas en la vagina, ya, y les encontraban, y en vez de preguntar el tipo de agresión y todo eso, sino cómo ella era la causante, porque salió hasta ahora, porque esto, entonces su rol que lo concebían los policías era absolutamente estigmatizado, que la mujer no puede ni salir, ni trabajar, ni nada, y ella es la causante de. Cuando se da algodoneras, saltan las alertas para toda Latinoamérica y le dicen, a ver, ustedes tienen que juzgar, investigar y dar una verdad con perspectiva de género. La debida diligencia, además, que nos deja el fallo de la Corte Interamericana. Y ese es vinculante para todos los países y el nuestro en especial, y aquí igual. Debemos investigar de esa manera. No debemos estar pensando por qué la chica, por qué esto, por qué el otro, no. Pero estos funcionarios judiciales tienen esa formación en perspectiva de género. Se les está dando formación. Ahora, los jueces especializados deben tener esa especialidad, pero se ha detectado una cosa que a mí me preocupa mucho y que quiero cambiar, y es que,
el problema social de violencia lo están asumiendo los operadores de justicia, fiscales, jueces, equipos técnicos, pero ellos no tienen procesos de contención. Exacto. Y llega un momento en que se vuelven tan fríos como los médicos cuando llega una víctima y no les da pena y le hacen lo que sea, igual aquí. O a quienes ya han adquirido muchísima experiencia y conocen a profundidad y digamos, tienen, en cambio, muchos de ellos tienen como mucha empatía, en cambio, y mucha cercanía con el tema, los cambian. Eso también es Sí, otro pero tema. para cualquier cambio tienen que pedir primero un informe. Pero el asunto también es económico, porque falta equipos técnicos, nos falta jueces y nos falta seguir, no solo capacitando. ¿Qué me preocupa de la capacitación? Cogen, encienden la cámara y se van. Y alguien les va escuchando o les va haciendo la prueba al final. Y la idea, yo creo que en todos los lados debemos de sensibilizarlos. Ya. Y eso implica talleres, implica más tiempo, implica tener a las personas presentes, pero a su vez de sensibilizarles, darles los procesos. Sí, el conocimiento de casos, ¿no? Porque yo Sí. creo que eso es algo muy, muy práctico que además nos conecta con la realidad del país, porque creo que hay además a veces ese tema de estar como un poco desconectados. Hoy más que nunca, además que hay este contexto de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en el ámbito del crimen organizado. Ahora, sí hay una forma de prevenir que no creo que la obligación sea solo estatal. Ya. En este momento, algún rato escribí el precio de un golpe. Y ahí vamos viendo cuánto perdían las empresas en el trámite que hace una víctima, en ir a dejar la denuncia, en esperar a que le atiendan, en todo eso. Y yo iba contando cuánto era el costo por hora. Ya. 10 horas de trabajo, ¿cuánto lleva? Y esa es una pérdida para la empresa y para la trabajadora. Ya. Si las empresas, así como hacen el famoso compliance, hacen los ISOs, ¿no es cierto? El ISO tanto para que sean empresas limpias, el tal. Hacen la creación de empresas libres de violencia y a sus empleados les van enseñando lo que implica la violencia, y vayan transformando a sus empleados, a sus trabajadores. Habría una forma de conseguir de alguna manera que ellos también ya vayan cogiendo, cambien su chip y las mismas otras señoras vean que si viven en violencia, ¿qué les sucede a los empleados? ¿Qué les sucede? Ir previniendo. Crear una nueva condición social, una nueva condición del trabajador. Y las empresas ganarían mucho. Y no solo las empresas privadas, las estatales. Me parece súper interesante, es una propuesta súper importante. Es que la prevención es fundamental. Por eso se necesitan políticas públicas para la prevención. Una de las cosas que a mí me preocupa en este momento es que los agresores son cada vez más jóvenes. Yo di un taller en un colegio de la ciudad, que no voy a decir el nombre, pero se había producido un proceso de violencia contra una niña y la Junta de Protección de Derechos decidió que diéramos un taller sobre violencia de género. Fuimos, lo hicimos y claro, ahí veías que existía violencia y que la mentalidad de los chicos era de que la violencia se tiene que dar, está naturalizada y es parte de su hombría, es parte de ser joven y tenía que dar. Y había cosas imposibles. ¿Saben ustedes cuál es la famosa prueba de amor ahora? Antes eran las relaciones sexuales entre jóvenes, ahora la prueba de amor es entregarle la contraseña de tu celular. Esa es la prueba de amor, ¿sí? Entonces le tienes que entregar. Y claro, yo di el taller y les decía esto que dije al principio, no es no, ustedes tienen relaciones con una niña menor de 14 años, pueden ir presos porque así es, entonces eso es violación, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces yo les veía la cara a los jóvenes y quería que pregunten, ¿no? No preguntaron ese rato, pero después hicieron una fila enorme.
para preguntarme a solas. Y estaban incluso mujeres también. Entonces una de las chicas me decía que el enamorado quería que le dé la contraseña, y ella le ha dicho, bueno, pero tú me das la tuya. Y él no le había querido dar. Entonces ella decía, no. Yo le decía que ella analice porque él está siendo controlador. Y que si ella lo permite, entonces va a terminar eso en lo que ya es un comienzo, porque ese es un proceso de violencia. Y le decía, tienes que analizar. Y apenas veas, y eso, bueno, eso sí se los dije a todos, apenas vean ustedes manifestaciones, lo que decía Gina, lo de las famosas banderas rojas, apenas veas una manifestación de violencia, huye, ese hombre no es para ti. Si así lo pensamos, otro cantar sería. No pasaría lo que pasa ahora en la sociedad, porque nos quedamos pensando que ese hombre, que ese chico, que ese joven, tu enamorado, quien sea, puede cambiar, ¿sí? Porque es tan chévere siempre, y a veces nomás tiene procesos de violencia. O sea, No. ir formando a las y los adolescentes. En Exacto. cuanto a las chicas, en que esas prácticas no son adecuadas porque es control y no tiene nada que ver con una relación sana. Y a los chicos en el ámbito de que no pueden exigir este tipo de temas, o sea, porque No hay que son dueños respetar, de las personas. por supuesto, hay que respetar la autonomía de cada uno. Las mujeres no somos del poder. ¿Por qué matan los hombres? ¿Por qué matan? ¿Sí? Se nos Porque- considera objetos. Porque nosotros somos su objeto, Su somos propiedad. su propiedad. Así es. Y el momento en que algo pasa, y por ejemplo, una chica le es infiel, entonces la matan. Ah, no, pues es que le fue infiel. Si nosotras como mujeres matáramos a todos los que nos son infieles, ya no había hombres en el Ecuador. Entonces, no, ni en el mundo, pues. Entonces, no es así. O sea, no puede ser así. Yo sí creo que una de las cosas que nos debe llamar la atención y que nos debe poner en alerta a la sociedad es que la violencia se está dando en chicos muy jóvenes, en niñas muy jóvenes. Sí, y eso no puede pasar. Es de ahí que mi insistencia en que deben haber políticas públicas para la prevención, que padres, madres de escuelas, colegios, universidades tienen que tomar cartas en el Esa es asunto. una alerta importante, es una alerta importante, incluso también en el hecho de respetar también a las diversidades, ¿no? Hoy que hay una noticia muy dolorosa y lamentable. Está en todas las redes Sí. del ataque trans que le hacen a Sí. esa joven. Es terrible. El respeto también a las diversidades, o sea, eso Hay también que es un tema transversalizar complejo. eso. Pero también Y la hazaña con la que la hacen, se les ve las caras de satisfacción de hacer ese tipo, de ejercer la no, violencia. pero es que la ejercen. violencia nos están inyectando todo el tiempo. Exacto. La violencia nos inyectan a través de la televisión, de las redes, todos los días. Cuando uno prende las noticias, tú esperas oír cosas y lo único que te dicen es mataron, remataron, recontramataron, le robaron, le hicieron violencia. Ya. Pero tú estás ya estás naturalizando porque lo oyes todos los días. El tipo de novelas que te dan, la buena chica pobre que luego se casa con el rico y va a ser feliz con eso. Violencia. El tipo de música que escuchamos. Mátala, 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 mátala. No tiene corazón. Mala mujer. Te compro tu novia. Y de esas vas cogiendo. Y las de Bad Bunnies y de todos esos que te lo hundo. Es una golpiza sexual y de violencia que estamos viendo que es lo que les está gustando. Uh-huh. Y los cuerpos de las artistas que están ya conforme quiere el narco. Y estas transformaciones y cómo debe ser el cuerpo de la mujer, son formas de violencia. Totalmente. Uh-huh. En el que nos estamos, ¿qué está esperando las chicas hoy en día? Tener los cuerpos aspirados, no para tener un título, sino para tener un narco que te mantenga. Y los muchachos, ¿qué quieren aspirar a hacer? Poco dinero, mucho dinero en poco tiempo, que me muera mañana. La cultura narco, que se habla Que mucho se de está eso. metiendo Así es. y se está integrando y que nos han metido detrás de las muñecas de la mafia, el Señor de los Cielos, el Cartel de los Sapos, y así podemos decir más que ¿por qué no nos dan otro tipo de cosas en la televisión Así es. y en las redes?
Totalmente, sí. Qué importante el diálogo que hemos sostenido y el hecho de que, digamos, hayamos podido compartir con quienes nos estén escuchando y viendo por ejemplo, cuáles son las rutas para denunciar la violencia y todos estos temas, ¿no? Que son tan, digamos, tan urgentes hoy en día en estos momentos porque nos atraviesan y porque implican que la violencia se haya incrementado en estos niveles y de una u otra forma hacer un llamado de atención a quienes son los responsables de ejecutar esta política pública, pero además lo que ha dicho Gina me parece sumamente importante. Creo que es un deber de toda la sociedad trabajar contra la violencia. Dentro de nuestro metro cuadrado, hacer los cambios. Ujú. Muchísimas gracias, doctora Pilar Raza, doctora Gina Gómez y doctora Anabel Guerrero. Muchas gracias a ustedes y esperamos que este espacio les sea de utilidad, porque realmente desde Bagre esta es nuestra consigna. Hasta muy pronto y un abrazo. Gracias. Gracias.